En este video vamos a hablar sobre la estabilidad de los sistemas termodinámicos y cuáles son algunas de sus consecuencias. Primero sabemos, ya desde hace algunos capítulos, que sabemos que la función de entropía es un extremal, una función que tiene o puede ser un máximo bajo ciertas condiciones. Entonces, uno de las consecuencias, ¿no?, de derivar la función e igualarla con cero es que o puede tomar un valor máximo o un valor mínimo en ciertos puntos. Pero si nosotros hacemos la segunda derivada de esta función y es menor que cero, se trata de que en cierto punto, cuando toma cierto valor, entonces la función es un máximo. Entonces, esta es una de las condiciones de la estabilidad. Así, una de las consecuencias es una transición de fase en el sistema. Para poder explicar la función que aparece a continuación, vamos a analizar un sistema termodinámico. Imagine que tenemos un sistema termodinámico, ¿sí? Ok, que está suponga que está aislado, ¿ok? Y entonces, son idénticos, estos subsistemas, imagínense que están idénticos, en condiciones idénticas. Entonces, cada uno de estos, ¿verdad?, tiene por su cuenta una función de entropía. La función de entropía, pues, depende de la energía, del volumen y del número de moles. Entonces, el volumen y n, ¿ok? Entonces, este es el subsistema 1 y el subsistema 2. Así, suponga que removemos una cierta cantidad de energía del subsistema 1 y la transferimos al subsistema 2. ¿Eso qué quiere decir? Que a este le vamos a quitar una cierta cantidad de energía y cuando la pasemos al segundo, pues a este se le sumará esta misma cantidad de energía. El cambio total en la entropía cambiará de sus condiciones iniciales. Quiere decir que en general, ¿sí?, supongamos que este es el sistema general, ¿sí?, que si sumamos es 2 veces, ¿verdad?, la entropía, porque aquí tenemos una entropía y otra entropía. Entonces será la suma 2 veces la entropía. Bien, pero, ¿verdad?, la entropía de este sistema, al quitarle esta cantidad de energía, ahora será la entropía menos esta cantidad de energía que se le quitó como función del volumen y el número de moles. Ahora, ¿verdad?, que esta entropía cambiará a la energía más el aumento que tuvo por volumen por el número de moles. De esta manera, ¿verdad?, nosotros tendremos que, si comparamos estos cambios de la entropía con la entropía general, tendremos que la entropía de el segundo subsistema más la entropía del primer subsistema debe de ser, de alguna manera, comparable con la entropía general de los dos subsistemas, ¿verdad? Entonces, aquí o es igual o es menor o igual. Y vamos a analizar la figura para analizar este resultado, esta ecuación que tenemos aquí. Vamos a la gráfica. Tenemos aquí una gráfica. Entonces, imagine, ¿verdad?, que si extendemos los puntos en la gráfica, tendremos aquí la entropía como función de la energía. Supongamos que estamos trabajando con la energía. Entonces, si aumentamos la energía al subsistema, ¿verdad?, a uno de los subsistemas, entonces alcanzaremos el valor que tenemos aquí.
Y si al otro subsistema le estamos quitando la energía, nos ubicaremos en este punto. Bien, ahora, si promediamos la energía de los subsistemas, ¿eso qué quiere decir? Que con la misma energía, ¿verdad? Esto será la suma de esta entropía más esta entropía entre de 2. Y entonces obtendremos la entropía la entropía con cierta energía. Es decir, nos ubicaremos en este punto. Lo que podemos concluir, lo que podemos ver de esta figura es que la condición de estabilidad es la concavidad de la figura. El resultado de este análisis es que, como vemos en esta parte de la curva, la resultante de la entropía será mayor que la entropía inicial. Y vemos aquí, ¿verdad?, dónde se ubica la resultante de la entropía del sistema en general y la resultante de la entropía inicial del sistema. Entonces, esto nos indica que esta curva no puede tener esta forma. Es decir, tiene que ser cóncava y no convexa. Así, tenemos que la condición de estabilidad es la concavidad de la función de entropía. Es decir, que la suma, ¿verdad?, de este cambio en la entropía debe de ser menor o igual que la inicial del sistema. Entonces, cuando precisamente esta variación de la energía tiende a cero, estamos diciendo de que la entropía es un máximo, ¿verdad? Lo que quiere decir que si nosotros trazamos aquí rectas tangentes, ¿verdad?, alcanzará un valor máximo. Es decir, en este punto analizamos o tenemos la concavidad y también podríamos analizar precisamente el valor donde esta entropía tiene un máximo. Otro de los resultados, ¿sí?, al hacer distintas relaciones de Maxwell en los sistemas, ¿verdad?, tenemos que la parcial de la entropía respecto a la energía, esto es igual a -1 entre la temperatura al cuadrado por la parcial de la temperatura respecto a la energía. Si lo relacionamos con los coeficientes que son medibles, entendemos también que esto es igual a -1 entre el número de moles por la temperatura por la capacidad calorífica a volumen constante. Y si esto, ¿verdad?, de esta condición es menor o igual que 0, entonces implica que la capacidad calorífica molar debe de ser positiva en un sistema que se encuentre estable. Ahora vamos a analizar esta otra figura que tenemos aquí. Entonces, primero tenemos la entropía como función de alguna otra variable. Vamos a suponer que en general es una variable X, como puede ser, por ejemplo, el volumen. Entonces, aquí tenemos las formas de la curva, o bueno, ciertos estados, estado A, estado B, C, D, E, F y G. Lo que se puede ver de esta figura es que esta parte que estoy pintando en rojo precisamente es la zona de inestabilidad. Y es una zona de inestabilidad porque no cumple con la relación de concavidad de la entropía, que nos dice que toma un valor máximo o crece. Entonces, de acuerdo a esto, la relación fundamental es estable en A, B, H, F y G. En A, en B, en H, en F y en G. Los puntos sobre B,
H y F, es decir, BH y F, corresponde a la combinación inhomogéneas de las dos fases B y F. Cuando estamos hablando que hay un cambio de fase, quiere decir que hay una inhomogeneidad en el sistema y que cambia del estado B al estado F para cumplir precisamente con las condiciones de estabilidad de nuestro sistema termodinámico. Así, lo que podemos decir sobre estas líneas tangentes que dibujamos aquí y en el diagrama pasado es que la ecuación fundamental termodinámica es la envolvente de estas líneas tangentes que se muestran. Por tanto, ¿verdad? Estas aquí no las tenemos y por tanto nuestra función toma esta forma o esta forma sería la correcta. Esta misma condición aplica, por ejemplo, para el cambio en el volumen. ¿Sí? Suponiendo que ahora uno aumenta el volumen y al otro se le quita. Como consecuencia puede ser de que se mueva la pared en los dos sistemas que estamos mostrando. La misma condición entonces debe cumplirse para la entropía. ¿Qué quiere decir? Que la entropía tomará un valor máximo. Ahora, vamos a suponer que aquí tenemos una hipersuperficie, es decir, aquí esta E significa que es la energía, ¿sí? Aunque para nosotros es la variable U de energía. Bien, lo que quiere decir es que ahora vamos a tener planos tangentes a esta superficie o este perfil que es la energía, perdón, la entropía. Además, ¿qué sabemos sobre la energía? Precisamente que mientras la entropía es un máximo, la energía es un mínimo. Entonces, la concavidad de la superficie de entropía es reemplazada por la convexa de la energía. Cuando para la entropía tenemos una superficie de esta manera, la energía será de esta manera. La entropía es un máximo y la energía es un mínimo. ¿Qué sucede con los potenciales termodinámicos o las funciones de Mathieu-Planck cuando estamos hablando de la transformada de Legendre de la entropía? Primero, para los potenciales termodinámicos, la energía y sus transformadas de Legendre de esta energía son funciones convexas de sus variables extensivas y funciones cóncavas de sus variables intensivas. Por tanto, aquí tenemos, ¿no?, un ejemplo, el potencial de Helmholtz, ¿verdad? Y tenemos que respecto a la temperatura, se trata de un máximo. Es decir, tendremos, ¿verdad?, una función cóncava de sus variables intensivas como la temperatura. Y tendremos una función convexa de sus variables extensivas, como el volumen. Si analizamos ahora el potencial, la entalpía, entonces tendremos que será un mínimo respecto a la entropía y que será un máximo respecto a la presión. Además, el potencial de Gibbs tenemos aquí que será un máximo respecto a la temperatura y que será un mínimo, y de la misma manera, tenemos que será un máximo respecto a la presión. Bien, entonces, si analizamos las funciones de Mathieu-Planck o las transformadas de Legendre de la entropía, son funciones al contrario, ¿verdad?, de las primeras, es decir, que son funciones cóncavas de sus variables extensivas y funciones convexas de sus variables intensivas. ¿Cuáles son algunas consecuencias físicas de la estabilidad de los sistemas termodinámicos? Una de las relaciones que encontramos, de los resultados que encontramos de la segunda derivada de
el potencial de Helmholtz respecto al volumen manteniendo la temperatura constante es que esto es igual a la parcial de la presión respecto al volumen manteniendo la temperatura constante, que a su vez esto se puede escribir como 1 entre el volumen por la compresibilidad isotérmica. Y esto tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Es una de las consecuencias que tenemos de la estabilidad. Aquí podemos ver, ¿sí? Si nos regresamos a esta que estoy seleccionando, ¿verdad? Tenemos que es mayor o igual que 0. Entonces, la consecuencia o lo que se obtiene de esto es que este coeficiente es mayor que 0 para cumplir precisamente con esta relación. Ahora, si nos vamos a las distintas relaciones termodinámicas, entonces tenemos esta relación, la diferencia entre las capacidades caloríficas a presión constante y a volumen constante, que se pueden escribir como la temperatura por el volumen molar por esta alfa al cuadrado sobre la compresibilidad isotérmica, y donde alfa es el coeficiente de expansión térmica. Bien, además esto lo podemos escribir de esta manera. Así, la estabilidad de los sistemas termodinámicos requiere que la Cp sea mayor o igual que la Cv y que ambas tienen que ser positivas, ¿verdad? Y entonces, al ocupar las igualdades que tenemos arriba, la capa sub T debe de ser mayor o igual que la compresibilidad adiabática y que tiene que ser mayor o igual que 0. De este modo, ya tenemos, ¿verdad?, una de las condiciones de estabilidad. Otra de las condiciones de estabilidad que podemos tener es que la segunda derivada parcial respecto a la entropía tiene que tomar un valor extremal y ese valor tiene que ser mayor o igual que 0, lo que implica que se trata de un mínimo. Además, si podemos escribir que la segunda parcial de la energía respecto a la entropía es la parcial de la temperatura respecto a la entropía y que además esto es igual a la temperatura por la capacidad calorífica a volumen constante, entonces esto es mayor o igual que 0, que es otra de las condiciones de estabilidad del sistema. Lo que quiere decir entonces que precisamente, como lo analizamos aquí, esta C sub B tiene que ser mayor o igual que 0.